Bien, buenos días a todos y no solamente empieza hoy la escuela dominical, tengo que decirlo, también es mi primera vez. Creo que... Uy, se cayó. Dureza, tenía que pasar algo porque es la primera vez. Está muy bien. Y bueno, de todo, no sé, he dicho buenos días, sí. Vale. Estaba meditando en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con vosotros. Y estaba pensando en lo que muchos escritores dicen. Cuando tienen una historia, dice, hay dos cosas que son para ellos muy difíciles. La primera es encontrar un buen título. Y es verdad. Y la segunda es encontrar el primer párrafo del libro, cómo empezar. Y la verdad es que me he dado cuenta a veces de lo difícil que es pues encontrar un buen título, sí. Cómo empezar también. Pero para mí, y algo que le pido al Señor es que me permita compartir con vosotros el contenido de verdad del mensaje que Él ha puesto en mi corazón. Porque eso es lo importante, que sea fiel a lo que la palabra dice. Porque en definitiva, cuando tenemos la responsabilidad, subimos aquí al púlpito, lo único que podemos hacer no es usar nuestras palabras, sino transmitir de verdad de manera fiel el mensaje que hay escrito en la palabra. Y eso es lo que le pido al Señor en esta mañana, que me dé tranquilidad y que verdaderamente pueda hacerlo. Vamos a leer, vamos a meditar quiero compartir con vosotros un pasaje que está en Hechos. Hechos capítulo 16. Leeremos a partir del versículo 10 hasta el 34, pero primeramente quiero entrar en el contexto histórico. Pablo va a empezar, o ha empezado ya, mejor dicho, el segundo viaje misionero. El propósito el concilio de Jerusalén había acabado, él había transmitido a los hermanos en Jerusalén, a los apóstoles, cómo los gentiles, aquellos que no eran judíos, recibían el evangelio, lo recibían con poder, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, estaba en ellos y recibían la salvación. Y él pone delante de aquellos hermanos cómo él les predicaba el evangelio, cómo él se lo comunicaba a ellos. Y bueno, llegan a unas conclusiones, acaba el concilio y Pablo tiene en su corazón salir de nuevo de viaje. Y el propósito de Pablo es volver a visitar las iglesias que ya había visitado en ese primer viaje, dice, y ver cómo están. Y eso es lo que nos dice la palabra. El propósito de Pablo era saber cómo estaban, si se mantenían firmes, si se mantenían fieles al Señor, y llevarles también las conclusiones y lo que los apóstoles de Jerusalén escrito les habían dado para que les transmitieran a ellos. Pablo sale de viaje con Silas, Bernabé sale, todos conocéis la historia, Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo no se ponen de acuerdo y se forman dos equipos. Nosotros tenemos la historia de uno de ellos, Pablo, Silas, después se le une Timoteo y sabemos por la manera de escribir el libro, puesto que Lucas lo escribe también en primera persona, que Lucas les acompañaba. O sea, 4 personas en principio que emprenden un viaje y van a ir y están yendo por las iglesias en Asia, pero llega un momento que, queriendo ir a lugares nuevos para comunicar el evangelio, dice que el Espíritu se lo impidió. No una vez, sino 2 veces. El título del mensaje que hoy tengo para compartir con vosotros, que es Puertas cerradas, puertas abiertas. Uriol me ha dicho que no puede ser más largo porque no cabe. Y así que creo que en este título queda bien explicado lo que es el resto del mensaje, cómo el evangelio llega por primera vez a través de Pablo, por lo menos que sepamos,
el Pablo funda la primera iglesia, pone el primer fundamento en una iglesia en Europa, en el territorio de lo que en el entonces se llama Macedonia. Él tiene una visión, después de que el Espíritu no le permite seguir predicando en otros lugares, la visión de un hombre macedonio que le dice: ven a mí, ayúdanos. Y entonces vamos a empezar a leer a partir del versículo 10. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El propósito de Pablo era uno y el propósito de Dios era otro. En este primer punto podemos decir que le he puesto por título: ¿dónde queremos estar?
donde debemos estar. Yo estaba pensando en Pablo y en el equipo que les acompañaba. En su corazón estaba el propósito de servir a Dios, de predicar el Evangelio. Ellos tenían un llamado y a ese llamado obedecían. Y yo pensaba, ¿por qué el Señor les cambia el propósito de la manera que se lo cambia? El Señor podía haber sido desde el principio, haberle dicho, Pablo, quiero que vayas a Macedonia, entres a Europa y prediques el Evangelio. Yo estaba pensando, está puesto aquí y está hecho así, primero porque quería que Pablo aprendiera algo. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Dios no da una puntada sin hilo, que dice el refrán. Y estaba pensando en Pablo y estaba pensando en mí y en cada uno de los creyentes, aquellos que después de Pablo hemos creído en el Señor, hemos recibido a Cristo como Salvador. El propósito en la vida de Pablo es el mismo que en el mío. Dios nos quiere colocar y nos coloca allí donde Él quiere. Verdaderamente el propósito de Pablo era servir al Señor. Pero se encontró con una puerta cerrada 2 veces. No le permitió predicar el Evangelio en una nueva ciudad que le hubiese retenido posiblemente años. En el mismo sitio donde ya había predicado el Evangelio, ya había iglesias fundadas, ya había posiblemente otros hermanos que tenían la capacidad de salir y predicar el Evangelio. El propósito de Dios era ir a un nuevo lugar, allí donde el Evangelio todavía no había llegado. Tú y yo estamos en una iglesia. Ahora mismo estamos aquí en San Celoni. Aquí hay hermanos que pertenecen a varias iglesias. Y yo me pregunto, ¿estamos donde queremos estar? ¿Estamos donde debemos estar? ¿Sientes en tu corazón que este es el lugar, que allí donde es tu iglesia local es donde debes estar? ¿Es donde el Señor te llama y te ha llamado a que pertenezcas? A que trabajes, a que hagas, a que lleves adelante el llamado que Él ha puesto en tu corazón, que es predicar el Evangelio. Verdaderamente todo creyente tiene, no por ser Pablo apóstol o ser Pablo el misionero, el que fundador de iglesias, tenía un llamado diferente al nuestro. Todo creyente tiene el mismo llamado de parte de Dios. Y siempre decimos, hay una frase que dice, todas las cosas no pasan en la vida del creyente por casualidad. Y es verdad. Estás aquí, yo estoy aquí, vosotros estáis aquí, o a la iglesia a la que pertenezcáis, porque Dios os ha puesto con un propósito. Y eso es una cosa que Dios quería que quedase claro en la mente de Pablo, pero también en nuestra mente. Por eso queda escrito, queda reflejado en el libro, y el Espíritu a través de Lucas nos lo ha dejado en la palabra para que nosotros también lo aprendamos. Pertenecemos a una iglesia local y el Señor nos pide que allí donde estamos al 100%. Verdaderamente Dios no te va a pedir que estés sentado en una silla en este lugar por estar sentado. Hay un propósito. Dice que en el momento que comprendieron que el Señor les llamaba a ir a Macedonia, ¿qué hicieron? Enseguida procuramos partir. Obediencia a la palabra. Obediencia al llamado de Dios. Y después, ¿qué hicieron? Y después dice que lo hicieron, esa prontitud en la que obedecieron a Dios fue porque creyeron la palabra de Dios que les llamaba para ir. Y así es también para nosotros. Como ya he dicho, estamos aquí con un propósito. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y no podemos dejarlo de lado.
En este momento, Pablo llega a Filipos, en ese momento. No con dudas. Yo estoy seguro de que ellos estaban seguros de que estaban allí, pero ya habían recibido 2 veces la puerta cerrada, por decirlo así, el Espíritu les había impedido. Tenían que recibir una confirmación de que esa era la ciudad donde debían quedarse, donde debían, verdaderamente el Señor les había llamado. Y Pablo hace lo que hacía cada vez que llegaba a una ciudad. Buscaba allí donde estaban los judíos. En muchas ciudades había sinagoga. En Filipos no había sinagoga, por lo tanto él no va a la sinagoga, pero preguntó, ¿dónde se reúnen? Dice, fuera de la ciudad, un lugar en el río, dice, y aquellos que adoraban a Dios, pues se juntaban allí y practicaban sus oraciones. Y allí es donde él se dirige. Hay una cosa que me asombra. En otros lugares, cuando llega a la ciudad, Lucas transcribe a veces casi literalmente lo que Pablo hablaba, el discurso de Pablo, las palabras que él decía. Pero vemos que en este pasaje apenas, simplemente se dice que él habló. ¿Por qué? Porque el protagonista, y os lo digo ahora ya, voy a descubrir quién es el protagonista de esta historia, no es Pablo. Es Jesús. Es Dios mismo, poderoso, actuando en la vida de Pablo, en la vida de estos 4 hombres, y haciéndoles ver que si ellos se permanecían en el lugar donde Él les llamaba a estar, en el lugar en donde debían estar, iban a poder ver el poder de Dios actuando en el corazón y en la vida de personas, transformándolos, salvándolos. Y eso ocurrió. Dice que Pablo, cuando empieza a hablar, se juntaron las mujeres que hoy allí, dice, y una mujer, Lidia, curiosamente de una ciudad de Asia, de Tiátira, ¿vale? Dice que era adoradora de Dios. Y Dios es el que preparó el corazón, abrió el corazón de Lidia para escuchar la palabra de Pablo. Puertas cerradas, corazón abierto. Siempre que hay una puerta cerrada, no es suficiente como para poder contener el poder de Dios para la salvación. Dios abre absolutamente todas las puertas cerradas. Y abrió el corazón de Lidia de tal manera que el Evangelio entra en ella, cree, y dice que no solo creyó ella, sino que creyó toda su casa. El Señor puso a Pablo, a Silas, a Timoteo, a Lucas en un lugar físico y les dijo, tenéis que estar aquí. Además tenéis que estar aquí, en el lugar donde debéis estar, de manera espiritual. Tenéis que obedecer, ser obedientes. Y entonces sucedió una cosa increíble. No solo Lidia abrió su corazón, es que abrió las puertas de su casa. Ellos, recordad, estaban en una ciudad en la que no conocían a nadie. No sé cómo se hospedarían, no sé dónde estarían. Pero Lidia, a partir de ese momento, les ofrece su casa. Abre sus puertas. La confirmación de que este es el lugar donde quiero que estéis. Donde quiero que trabajéis para mí. Porque os he puesto aquí y quiero que permanezcáis aquí. Y ahora empieza el problema. Los problemas. El primer conflicto. Dice que entonces Pablo, durante muchos días, una chica, a la que una divina, los seguía y decía literalmente, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad? ¿Era verdad? Sí.
era auténtico. Lo que les dijo, lo que decía esta chica era verdaderamente cierto. Pero Pablo no podía consentir que siguiese pervirtiendo, era como la levadura. Satanás quiere meter levadura siempre que llega el Evangelio a un lugar nuevo, siempre que llega a un corazón nuevo. Y Pablo no podía consentirlo. Nosotros como iglesia tampoco podemos consentir que lo que el mundo llama o quiere normalizar siendo pecado, nosotros no podemos consentir que entre dentro de nuestra iglesia. No hace falta que diga qué temas, los grandes temas, las grandes guerras, las grandes batallas, la libertad sexual, el aborto, divorcio, ideología de género, pero pensar un momento en lo que esta chica estaba haciendo. Esto no era una confrontación directa con Pablo. Una de las grandes estrategias en las guerras es engañar al enemigo, hacerle ver que te vas a enfrentar por un lado y atacar su retaguardia por otro, donde se han debilitado más. La Iglesia no puede normalizar el pecado, es cierto, pero también el mundo normaliza y ha normalizado durante hace generaciones ciertos comportamientos que en la Iglesia son como la levadura que al final van leudando toda la masa. El individualismo, la falta de compromiso, la falta de empatía, la incomprensión del dolor de la persona que tenemos delante, la falta de todo esto, la falta de misericordia a veces hacia los demás es duro y es fuerte, pero a veces eso se va introduciendo en la iglesia de manera muy sutil. Pablo se enfrenta no a la chica, no se enfrentó a la divina, se enfrentó directamente a aquel que controlaba a la divina, a la chica. A los hombres, no, se enfrentó al diablo que ella llevaba dentro, a Satanás mismo. Tenemos una batalla a campo abierto, hermanos, a campo abierto con el diablo. Y él es, como siempre, muy sutil, muy sutil. Tenemos que saber exactamente cuál es y conocer cuál es nuestro punto débil. Los grandes temas que hay, que nos enfrentan hoy día, es cierto que intentan introducirlos. Y también es cierto que debemos enfrentarnos a ellos, no podemos callar. Pero también hay estos temas, estas otras batallas muy sutiles, estos movimientos que el enemigo hace. Y tenemos que saber verdaderamente que debemos ser fuertes en todos esos frentes. Pero si somos, he dicho, fuertes en todos esos frentes, ¿quién es suficientemente fuerte? Que levante la mano si puede. ¿Tú eres fuerte para enfrentarte por ti misma, Satanás? No. Vale, ahí está. ¿Quién es suficientemente fuerte? La iglesia es débil. Escuchando un mensaje en internet, verdaderamente lo decía. Dice, si intentamos enfrentarnos por nuestras propias fuerzas, por muy débil que sea el enemigo, aparentemente el enemigo siempre será más fuerte que nosotros. El mundo y Satanás, que es el que lo dice, es más fuerte que ninguno de nosotros. Nunca podremos enfrentarnos por nuestras fuerzas. Pero Pablo no utiliza sus fuerzas. No utiliza argumentos humanos y decirle, estoy harto ya, déjame en paz, lárgate. No.
Se enfrentó en el único nombre verdaderamente en el que hay poder, en el nombre de Jesucristo. Y ese es nuestro poder. Y ese es el auténtico protagonista de esta historia. Por eso, no hay, verdaderamente, si leemos, no hay grandes mensajes de Pablo en esta historia, siendo la primera iglesia en Europa. Porque el único que habló y actuó con poder en esta historia fue Dios mismo, fue Jesucristo. Las consecuencias de este enfrentamiento. Dice que la chica lo siguió durante muchos días. ¿Pablo no conocía las consecuencias de hacer lo que hizo? Yo creo que las conocía muy bien. Sabía que en el momento que se enfrentara a ella, iba a pagar consecuencias. Y vinieron. Los prendieron, los detienen, los llevan ante los magistrados, estos no los escuchan a ellos para nada, no los dejan hablar y los azotaron, dice, con varas. Y además dice, los azotaron mucho. Mucho. Las consecuencias de enfrentarnos a Satanás es que él se va a revolver con rabia. Hay una cosa que le dicen estos hombres, los que eran los amos de la chica, delante de los magistrados. Dice, enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos hacer. O sea, no son nuestras costumbres. El mundo siempre nos va a tachar de lo mismo. Eso no es nuestra costumbre ahora. Estáis anticuados. Sois unos retrógrados. Sois homófobos. Sois etcétera, 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 etcétera. Nosotros somos más modernos que vosotros. Eso es lo que dice el mundo. Y eso es el argumento que estos hombres esgrimieron delante de aquellos jueces. Dice que cuando los ponen en la cárcel, a Pablo y a Silas, y los llevan al calabozo de más adentro, y les sujetaron los pies en el cepo. A veces las imágenes que tenemos del cepo es algo como incluso gracioso, ¿no? A veces se ve en las películas a uno allí con las manos y la cabeza y hasta hace gracia, ¿no? No. El cepo era un aparato de tortura. Era torturar sobre la tortura que ya habían recibido, sobre el dolor. Inmovilizar al hombre que estaba dolorido, que estaba herido, y aumentar el dolor que sufría. Y dice una cosa, dice, Pablo y Silas oraban a Dios. Primero, frente a la prueba, frente al dolor, mantener el contacto con nuestro Señor. En ningún momento lo perdieron. Después de eso, dice que cantaban himnos. No sé cómo podían cantar. ¿Habéis alguna vez? Mira, Arakachi me explicaba ayer que este tiempo había tenido una rotura de 2 costillas. A Pablo y a Silas los varearon, pero de lindo. Estaban heridos. A veces, no sé vosotros, yo a veces tengo contracturas en la espalda y me cuesta respirar. Hay veces, depende de dónde es la contractura, cuesta hasta respirar. Es muy difícil incluso cantar, porque al respirar te duele. Pero ellos cantaban, mostraban gozo y alegría. Y yo me pregunto, ¿qué himnos cantaban? ¿Qué letras tenían aquellos himnos? Las que nosotros cantamos. Hemos cantado que el poder de Jesucristo es mayor que el poder de Satanás hoy. Lo hemos cantado. Ellos cantaban lo mismo. Ellos cantarían himnos en los que decían que Jesús les había salvado, que les había librado de la esclavitud del pecado
y que les había quitado las cadenas. Y estaban encadenados. Y cantaban. Y dice, y los presos los oían. Y el carcelero también los oía. Sin lugar a dudas. Y sucede algo extraordinario. Hemos dicho que el título de esta predicación era Puertas cerradas, puertas abiertas. El Señor ya había abierto una vez unas puertas que había cerrado antes. Luego abrió el corazón de Lidia y abrió las puertas de su casa. Ahora hay unas puertas que se habían cerrado delante de Pablo, de Silas, encerrados en un calabozo sin luz, a oscuras, doloridos, y ahora pasa algo extraordinario. El Señor abrió las puertas de la cárcel y hace algo más. Las cadenas que les aprisionaban también quedaron abiertas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso me dice que ese lugar, la cárcel, era el propósito de Dios desde el primer momento en que le dice a Pablo, ve a Macedonia. Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que Dios tuviera el propósito de que Pablo y Silas fuesen a la cárcel? Sí, pues ese era el lugar donde Dios quería que estuvieran. ¿Sabéis por qué? Porque había un corazón preparado para escuchar el Evangelio y se abrió, en aquel momento se abrió al Evangelio, se abrió a Cristo y recibió al Señor como Salvador. Y era un corazón que posiblemente no iba a ir nunca al río a escuchar a Pablo y a Silas. Era necesario que Pablo, Silas fuesen a la cárcel. Y ese corazón se abrió, se derrumbó delante de ellos. Y el Señor los salvó. Si Pablo y Silas no hubiesen estado allí en aquel momento, si hubiesen perdido, no quiero decir el mayor espectáculo, no, si hubiesen perdido como cuando los astrónomos de pronto descubren una supernova en el cielo. ¿Sabéis que el hombre se ha gastado miles de millones en construir telescopios para investigar el cielo? La primera vez que un astrónomo fotografía una supernova fue un astrónomo aficionado con un telescopio de había gastado unos 4.000 euros. Y como aficionado fotografiaba el cielo. Y estuvo en el lugar y en el momento adecuado fotografiando el cielo. Y de pronto, cuando mira las fotografías, se dio cuenta que lo que había fotografiado era la explosión de una estrella, una supernova. Si Pablo y Silas no hubiesen estado allí, no hubiesen visto el poder, la supernova de Dios explotando en el corazón de aquel hombre. Si la iglesia de Dios no está donde el Señor le dice que debe estar, nunca vamos a poder ver ese poder actuando. Y es así. Por eso a veces, si estando en el lugar donde debemos estar, a veces vamos a tener problemas. Perdón, he dicho a veces, no. Siempre, porque siempre nos vamos a enfrentar con Satanás y con el mundo. Siempre. No hay otra opción. No hay otra opción. Tenemos que estar donde el Señor nos dice que estemos, espiritualmente y también físicamente. Comprometidos al 100%, aunque nuestro cuerpo a veces esté dolorido, aunque no tengamos verdaderamente fuerzas para poder cantar. Pero si estamos en contacto directo con nuestro Dios, el gozo no nos va a faltar. La alegría de sufrir, padecer por nuestro Señor, sí, pero sabiendo que eso es lo que Dios quiere que hagamos. La historia acaba de una forma increíble. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, les abre las puertas de su casa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Creo que Samuel hablaba de expresar gozo, de expresarlo. Hermanos, las puertas de la cárcel están abiertas, pero no ahora. Es que hace ya mucho tiempo, hace 2000 años que se cayeron esas cadenas y se abrieron esas puertas. A veces en la iglesia vivimos como si las puertas todavía estuvieran cerradas. No. Somos libres. Como decía Ana esta mañana, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Está el Espíritu de Dios en ti. Estás viviendo exactamente donde el Espíritu te dice que debes estar. Hay una cosa que nos pide el Señor, y es que allí donde el Espíritu de Dios nos dice que debemos estar, es donde nosotros queremos estar. La intención de Dios, el propósito de Dios tiene que coincidir con nuestro propósito. Eso es lo que Dios nos pide. Y a partir de ahí, obediencia. Obediencia a la palabra. Hace unas semanas yo no pude estar porque no me encontraba bien, pero oí el mensaje por el YouTube y comentaban de que un hermano había compartido el versículo 105 del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leerlo. Mira. ...105... Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es un versículo que colgamos muchas veces en nuestro hogar. Lo enmarcamos, lo dibujamos, ahí ponemos las letras. Pero ¿os habéis dado cuenta que existe un versículo 106? ¿Sí? Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Si no estás en el lugar adecuado, si no estás en el lugar que Dios quiere que esté, ya puede alumbrar mucho su palabra. Porque vas a estar en otro camino. Lo que Dios demanda de ti es obediencia. Si estás en obediencia, si estás en su palabra obedeciéndola, entonces es cuando la palabra alumbra tus pasos. Entonces es cuando puedes estar seguro de que no vas a tropezar, de que vas a estar exactamente en el lugar que Dios te ha colocado. Juré, es fuerte, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. No hay otra. Años después de esta historia, Pablo otra vez prisionero, otra vez con cadenas, en puertas cerradas, les escribe a los filipenses y les escribe algo increíble. Capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer hasta el versículo 30. No voy a comentar nada. Pero Pablo les escribe esto a los filipenses. Él había tenido durante todos estos años una relación estrecha con ellos, pese a que después de lo que pasó, él tuvo que marchar de la ciudad. Pero allí quedaron hermanos. Sabemos que como mínimo quedó Lucas. Posiblemente también quedó Timoteo, no lo sabemos. Pero Lucas sí, porque en la manera de escribir, él dice marcharon, no dice marchamos. Quedó alguien preparado para seguir profundizando en la palabra a aquellos hermanos, seguir explicándoles, seguir hablando. Pero luego, durante los años siguientes, Pablo tuvo una relación muy estrecha con esta iglesia. Seguramente los visitó ya muchas veces. Y Pablo les escribe así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. He confiado en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y dice, y nada intimidados por los que se oponen. Siempre va a haber intentos de intimidarnos. Hermanos, somos libres y en Cristo Jesús tenemos poder. Amén. No hay cadenas, no hay puertas cerradas. Dios las ha abierto y las ha puesto el mundo delante de nosotros. Y nos ha dado un llamamiento a todos y cada uno de nosotros, a toda la iglesia. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Ese llamamiento lo tenía Pablo, los que le acompañaban, y lo tenemos cada uno de nosotros. Lo tiene su iglesia. El mundo está delante nuestro. Y es necesario que cumplamos la voluntad de Dios y que obedezcamos. Oremos a Dios. Padre, quiero darte las gracias. Gracias porque has roto nuestras cadenas, has abierto las puertas que nos tenían aprisionados. Nos has dado la verdadera libertad, Señor. Gracias porque, siendo tan débiles, nos has dado poder para combatir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a aquellos que se oponen. Señor, que no nos intimiden. Señor, que permanezcamos firmes en la fe, sabiendo que tú eres el que combate por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.